Bueno, en estos primeros minutos tenemos ya a Ricardo González Duque, quien es periodista y analista político, y para tocar la realidad de Colombia, la realidad político-electoral, además, dentro de lo que ha sido pues un ambiente para nada favorable en lo que debería, en lo que corresponde a la puesta en práctica de políticas públicas, sobre todo para el bienestar de la población colombiana, pues Colombia también está entrampada, como otros países, en una polarización. Y Petro ha denunciado que se viene dando un intento de golpe blando, lo que él ha llamado golpe blando o de golpe de Estado, a propósito de la decisión del Consejo Nacional Electoral que aprobó la investigación formal a la campaña presidencial, que en su momento ya fue cuestionada, luego fue investigado y finalmente se pronuncian y dicen que ya ellos van a abrir esa investigación formal y formular cargos a la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en 2022. Pero realmente el alcance de esto, ¿hasta dónde es? Lo vamos a revisar con Ricardo González Duque, como decía, periodista y analista político. Bienvenido, Ricardo. Hola, Gladys, un saludo para ti y para toda tu audiencia allí en Venezuela. ¿Qué tal, Pato? Gracias por estar con nosotros y te pregunto entonces, porque además ya el presidente de Colombia habla de el golpe blando continuado, el golpe de Estado con este pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, pero hasta qué punto esa investigación puede trascender, ¿no? Pasar de sanciones, que es lo que se estima, y hasta donde son, entiendo, las competencias de este organismo. Mira, yo te lo resumo en una frase y si quieres ya empezamos yo te quiero dar más detalles, pero para resumir lo que está pasando en Colombia en este momento. No es cierto que esté en camino en este momento un golpe de Estado, un golpe al presidente Gustavo Petro, eso es una exageración suya, pero también es cierto que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, se extralimitó en sus funciones al anunciar esta investigación formal en su contra esta semana, y ya te lo diré por qué. Exactamente qué está pasando en estos momentos en Colombia. El Consejo Nacional Electoral, que es un tribunal electoral conformado por magistrados, miembros de los partidos políticos del país, lo que han establecido es que hay méritos y hay indicios para investigar la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro, y hasta ahí, en ese punto, cuando hablamos de la campaña presidencial, está entre sus funciones, que es exactamente investigar qué pasó en la campaña, y ya te diré también exactamente cuáles son esos 5 indicios principales. Lo que ocurre es que el CNE le termina dando combustible, batería, insumos al presidente Gustavo Petro cuando lo involucran a él, cuando mencionan con nombre propio al entonces candidato Gustavo Petro, porque la Constitución colombiana lo que establece es que el presidente que está en ejercicio de sus funciones no puede ser investigado por nadie más que la comisión de acusación de la Cámara en un juicio político, que es lo que se conoce en el continente naturalmente como un juicio político, un impeachment en Estados Unidos, que es el trámite en Cámara de Representantes y después en Senado de la República. Ahí, en ese punto, cuando el Consejo Nacional Electoral menciona al presidente Petro, pues él se vale de eso para decir que hay una violación a la Constitución, a su fuero presidencial, y ayuda de esa manera a alentar sus bases para este discurso del golpe de Estado y para convocar movilizaciones. Incluso los sindicatos que están con él pues ya han anunciado que el 23 de octubre harán una marcha, una movilización en Colombia, en la Plaza de Bolívar, aquí en Bogotá, a favor del presidente. Entiendo. Claro, entiendo. Entonces, al final de cuentas, en realidad, esta medida, suponiendo el caso que hubo irregularidades, ¿no? Y excesos dentro de los financiamientos en la campaña de Petro, vamos a suponer que fue así, en realidad es contra la campaña y eventualmente el candidato que ya no es candidato, es presidente y que eventualmente contra él tiene que ir al Congreso. Exactamente. Si hoy se estuviera investigando, digamos, la campaña de oposición en Colombia, es decir, que el candidato fuera alguien que no es el presidente, ahí estaría esa investigación, incluso esa investigación podría ir a la fiscalía, digamos, a la jurisdicción natural de alguien que no es aforado, pero como el presidente por constitución tiene ese fuero, pues naturalmente su proceso va o se tiene que trasladar a la comisión de acusación, y ahí es donde están en estos momentos la discusión, que se ha tornado bastante visceral en las últimas horas. El presidente Petro, además de hablar del golpe blando, pues ha criticado con dureza a 3 de estos miembros del Consejo Nacional Electoral, que se dicen aquí magistrados, pero pues están lejos de esa categoría que solo se gana con méritos judiciales. Ellos son simplemente unos políticos venidos a menos o con mala suerte
electoral, porque no alcanzaron a llegar al Congreso, entonces son elegidos en el Consejo Nacional Electoral por sus partidos, son los políticos venidos a menos, pero sea quien sean ellos lo que sean, pues el presidente Petro ha recibido las críticas con dureza en contra de por lo menos 3 de ellos en las últimas horas por la imputación que ha anunciado Claro. en contra de su campaña. Y como dices, esto le ha dado, por supuesto, oportunidad a Petro de poder agudizar ese discurso, incluso de el sabotaje constante a su gestión por parte de la oposición, ¿no? Y hasta organizar manifestaciones en los próximos días, Ricardo. Pero te pregunto, quisiera que nos ubiques también a nosotros en esa situación de Colombia, qué es lo que en general considera la opinión pública. Porque también la otra realidad es que, bueno, por supuesto, el resto de los poderes le han hecho contrapeso a la ejecución de algunas políticas dentro de esa línea muy de izquierda, pero que para algunos incluso puede ser hasta una línea de izquierda radical comunista, peligrosa para el bienestar de la población. Y entonces, bueno, ¿hasta qué punto han sido acciones para proteger a la misma población y en el papel que le corresponde de contrapeso al resto de los poderes, o si va en la línea que él denuncia de sabotaje injusto y de golpe blando? Pues mira, yo tengo una teoría, es que la verdad casi siempre está en las mitades, dependiendo de ni Petro es ni aplicado ni ha ejercido como un comunista, socialista y demás en las políticas en Colombia. Incluso la economía ha sido ha tenido un tratamiento bastante ortodoxo en muchas políticas, pero tampoco es lo que te decía más temprano, el golpe de Estado en su contra y el golpe blando del que está hablando. Así que claro que ha habido un exceso del Consejo Nacional Electoral, pero claro también que hay unos indicios, por lo menos 5 indicios claros de superación de los topes establecidos a la financiación de la campaña y financiación irregular, que no ilegal. Aquí hay que hacer una distinción bastante importante. Hay unas evidencias de que a la campaña del presidente Petro entraron recursos de 2 sindicatos muy fuertes, el de los profesores y el de la CUT, el sindicato más grande en Colombia, que debían haberse hecho a través de los partidos políticos. No es, por ejemplo, una indicación de que a su campaña entraban dineros del narcotráfico, como ocurrió con el expresidente Samper en los años 90, o como ocurrió hace 6 años con el expresidente Iván Duque, que había indicios de que a la campaña habían entrado dineros un narcotraficante conocido como Niño Hernández, investigación que fue archivada, o los dineros de Odebrecht, que fue un escándalo, por supuesto, continental, que se probaron si entraron a la campaña del expresidente Santos. Así que aquí hay unos matices dentro de los 5 omisiones de las que habla el Consejo Nacional Electoral en la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Ahora, en los 2 minutos que me quedan, Ricardo, me gustaría también un recuento con relación al papel del Congreso, del Poder Legislativo, dentro de lo que han sido las políticas públicas, ¿no? A ejecutar por parte de Petro, que ya tiene 2 años o casi 2 años en el poder, ¿no? Ya comienzan a hablar hasta de la campaña para el 2026 en algunos de los casos, pero dentro de lo que ha sido su gestión hasta ahora, ¿qué tanto ha avanzado en lo que fue su proyecto, su programa político y, bueno, el acompañamiento o no del Poder Legislativo en la ejecución de leyes? Mira que tú mencionas hay algo súper interesante, Gladys, que es la campaña de 2026, y ahí te hago un paréntesis pequeño de lo que estábamos hablando, que todo esto también hace parte de la anticipación de la campaña, de Petro pensando en cómo poner a su sucesor, de buscar tener un tiquete seguro a la segunda vuelta, algo que si se quiere, hoy está en duda por su favorabilidad, pero sigue siendo alta, un 30-35%, y si eso se lo endosa a un candidato, pues podría estar cerca de la segunda vuelta. Pero me preguntabas del Congreso. El Congreso ha sido una figura de contrapeso bastante interesante en el país, pero también le ha aprobado proyectos al presidente Petro. Digamos que ha tenido un manejo sensato en este gobierno. Le ha aprobado una reforma tributaria bastante ambiciosa, su plan de desarrollo, su reforma pensional, y está en discusión en estos momentos su reforma laboral y su reforma a la salud. Es decir, todo el andamiaje con el que Petro llegó al poder, que cambiar el régimen de la seguridad social, está en trámite. Ya se aprobó, como te digo, la pensional, y si bien estas 2 otras, la reforma laboral y la reforma a la salud, que están allí en discusión en el Congreso,
que mira con recelo sus políticas, pero al mismo tiempo las acoge, las modifica, las discute, y hay una relación ahí que el presidente trata de mostrar bastante más tormentosa, como te decía ahorita, para agitar las bases, pero que en realidad no lo ha sido tanto. El comportamiento del Congreso no ha sido visceral, pues, se podría decir así, dentro de lo que es la polarización, Sí, en ese entorno político electoral que para claro, nada favorece a lo que es el bienestar general. hay figuras Mm. bastante, utilizando tu palabra, viscerales en el Congreso y en la oposición, el Centro Democrático, el expresidente Uribe, Cambio Radical, que es parte de la lógica de la oposición. Digamos, cuando los gobernantes de hoy, cuando el presidente estaba en la oposición, lo era igual, era muy visceral, pero en la mayoría del Congreso no hay ese ambiente de querer torpedear al presidente, Mm. porque sí quiere discutir sus reformas, y por eso mismo es que se desestima la idea de que quieran tumbar al presidente, porque te decía al inicio, la vía constitucional, legal, que hay en Colombia para enjuiciar al presidente, pues es el Congreso, y lo que se dice es que hoy en la Cámara de Representantes el presidente tiene mayoría, y si en la Cámara no pasa su acusación política, no llegaría al Senado para Sí. decidirlo, así que por ese lado, en teoría, estaría blindado el presidente Gustavo Petro. Te agradezco mucho todo este repaso que hemos hecho de la realidad colombiana con Ricardo González Duque, es periodista y justamente también analista político. Vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos para el recuento informativo, que es noticia hasta el momento. De hecho, vamos a hacer un repaso de las consecuencias del huracán Milton en la costa oeste, sobre todo el sur de Sarasota, con un periodista que está en la zona. Y también vamos a hablar del encuentro, además esperado, entre la Vinotinto y la selección de Argentina, con Messi incluido, pues en Monagas, así que es parte de lo contemplado para los próximos minutos de esta primera hora nacional. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre.